En este segundo seminario, que también es un seminario avanzado para técnicos, vamos a seguir tratando el tema de manejo de errores en el sistema operativo Windows. Se recomienda que hayan visto el anterior seminario, que es una pequeña introducción a todo el sistema. Hoy vamos a seguir profundizando sobre cómo se analizan errores. También vamos a tener una parte práctica en donde vamos a ver cómo se interpretan los volcados de memoria, el visor de eventos y sobre todo cómo se interpretan las pantallas de error de una manera muy bien detallada, como para que puedan comprender todo. Pero recuerden que son seminarios de técnicos para técnicos avanzados que ya tienen un conocimiento muy estructurado de lo que es la arquitectura interna de los sistemas operativos y de Windows en particular. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que analizar cuando estamos trabajando es cómo vamos a investigar una máquina. ¿Sí? En general, el error de los técnicos aficionados, los técnicos que han hecho esos pequeños cursos de algunas horas o que han leído algunos PDF, tienen el problema de que analizan desde un modo muy puntual el problema o el componente que están tratando de investigar. Sea por ejemplo un componente de software, sea un driver, un componente del kernel, parte del sistema operativo. En realidad nosotros lo que tenemos que tratar de hacer, y eso por eso ustedes acá ven en este slide lo que es la máquina analizada de manera integral desde el punto de vista técnico, es que nosotros tenemos una máquina ultra compleja en la cual vamos a tener un conjunto de capas que ustedes acá las están viendo y factores externos. Es decir, en general acá yo les estoy marcando cómo nosotros analizamos una máquina compleja. Esta máquina compleja está representando o el componente de software o el componente de hardware o el sistema operativo o la red, ¿sí? Lo importante es que el técnico tiene que ver cuáles son las capas funcionales que forman parte de ese componente que va a analizar para poder estudiarlo de una manera muy particular. En general las máquinas complejas, y eso los que están cursando en el curso presencial o virtual tienen las guías al respecto, las máquinas complejas están formadas por un conjunto de componentes. ¿Sí? Es como si nosotros dijéramos un auto. Un auto no es un solo elemento, está formado por la parte de chapería, pintura, transmisión, motor, la parte eléctrica, combustión, de tal manera que existen muchos elementos que forman parte de ese auto en particular, de tal manera que cuando el mecánico lo observa tiene que observarlo de manera integral, es decir, no solamente mira el motor para ver qué es lo que puede estar fallando, sino también tiene que mirar la tracción, si las ruedas por ejemplo no están interrumpidas por una falla en la carrocería que está haciendo rozar la carrocería con la rueda, si el combustible que se le está poniendo es adecuado, si no está sucio el tanque de nafta que impida que las basuras impidan que el motor tenga un proceso de combustión adecuado. En fin, hay muchos elementos. Cuando nosotros tenemos muchos elementos que están trabajando en conjunto para dar el funcionamiento adecuado a algo, nosotros hablamos de una máquina compleja, ¿sí? Para los técnicos, el término máquina compleja significa eso, significa que un elemento está conformado por un conjunto de partes, y ese conjunto de partes todos tienen que trabajar de manera coordinada y correcta para que nosotros tengamos un resultado final adecuado. Es decir, en un componente, acá ustedes tienen un dibujito, no solamente van a tener el monitor, la CPU, el teclado, van a tener el sistema eléctrico, van a tener la conectividad, sino incluso también van a tener el operador humano, que es el que en definitiva va a trabajar el elemento, así como ustedes, por ejemplo, supongamos que tienen que analizar o investigar un choque de un auto, también tienen que analizar al conductor, que es en definitiva el que estaba brindando o dándole las órdenes a todo el aparato para poder llegar a un resultado que es el tránsito de un lugar a otro de modo adecuado. Por eso también existen factores no solamente
internos que forman parte del sistema, es decir, acá ustedes tienen un conjunto de factores internos representados en este cuadro, pero también tienen que tener en claro que pueden haber factores externos que estén afectando el funcionamiento. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un auto con su conductor, estamos hablando de todos los elementos internos. Pero también podemos estar hablando de factores externos que pueden afectar ese funcionamiento. Un factor externo, por ejemplo, sería un automóvil que no respetó la luz roja y los chocó en el momento en que ustedes estaban trabajando. En una computadora también tenemos factores externos, por ejemplo, la corriente eléctrica que viene del circuito domiciliario. Si esa corriente eléctrica no es la adecuada, no cumple con ciertos requisitos, la máquina va a funcionar. Algunos técnicos por ahí van a decir, no, pero si nosotros tenemos una fuente de alimentación. No, señor, la fuente de alimentación o el estabilizador de tensión o la UPS también tienen ciertos requisitos, ciertos rangos funcionales, y si los factores externos eléctricos pasan de cierto nivel o oscilan de tal manera que superan el rango de trabajo de ese estabilizador, de esa UPS o esa fuente de alimentación, se van a tener fallas dentro del sistema. Por eso siempre es importante que el técnico, desde el punto de vista integral, tenga en claro todos esos elementos como para poder trabajar. Esto serían las conclusiones más importantes de este slide, de esta presentación, de este cuadro que ustedes están viendo. Pero también tienen que tener en claro esta flecha que está representando algo, que es la funcionalidad. Cuando nosotros analizamos una máquina compleja, la máquina compleja tiene cierto orden organizacional, no es un elemento caótico, no es una bolsa en donde están todos los componentes metidos y trabajan sin ton ni son, no. En general las máquinas complejas también trabajan de manera organizada, de tal manera que muchas veces el funcionamiento correcto o el funcionamiento incorrecto va generando consecuencias en todos los componentes, como si fuera un trencito. Si nosotros tenemos un eslabón de la cadena que está funcionando de manera inadecuada, ese eslabón de la cadena va a repercutir en el funcionamiento general. Y acá ustedes tienen esta flecha. Por ejemplo, si nosotros tenemos una corriente eléctrica que es inadecuada, supongamos que es una corriente del domicilio, una corriente que se está cortando, y se está cortando con cortes que no son microcortes, sino que son cortes de 1, 2 o 3 segundos. ¿Qué va a pasar con la fuente de alimentación interna de la computadora? Ninguna fuente de alimentación interna de computadora está preparada para soportar un corte de 1 segundo, ni siquiera de medio segundo, de tal manera que en general nosotros vamos a tener una falla funcional eléctrica interna que va a repercutir y va a hacer que las placas de hardware no reciban la corriente adecuada, y por supuesto, si el hardware no está trabajando, el software no va a trabajar, y generalmente el usuario o le va a presentar pantalla de error, o la computadora se va a congelar, o se va a negar a funcionar, o se va a resetear, va a apagarse y va a volver a encender. De tal manera que nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos elementos cuando analizamos el funcionamiento de una computadora. Y por supuesto ni hablar de conectividad, no vamos a tener ni conectividad ni red en la computadora, porque obviamente si el hardware y el software están fallando por la electricidad, mucho menos. También es importante que recuerden que nosotros podemos tener fallas en cualquier capa. Entonces, pero cuando nosotros analizamos las capas van a ir repercutiendo hacia arriba, los errores se reproducen o se van enviando hacia las capas superiores, ¿sí? De tal manera que se va replicando el error. Si ustedes tienen un problema eléctrico, bueno, hardware, software, usuario y conectividad van a funcionar de manera inadecuada. Si ustedes tienen una falla en hardware, por ejemplo, una falla en la memoria RAM, el software no va a funcionar. ¿Sí? Si ustedes tienen una falla en el puente norte de la computadora o en el microprocesador, tampoco el software va a poder trabajar, y el usuario menos. Si ustedes tienen una falla a nivel de software, un virus que generó algún tipo de corrupción, el usuario no va a poder trabajar. Pero siempre esa falla, por ejemplo, si se produce en una capa, la repercusión va a ser hacia las capas funcionales superiores. Si ustedes tienen, por ejemplo, un programa de software que está funcionando de manera inadecuada, esa falla se va a propagar hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí?
¿Por qué? Porque el orden lógico funcional de las computadoras nos lleva a que su arquitectura trabaje de esta manera. Es como si ustedes dijeran, bueno, mira, a ver, yo tengo un problema en la transmisión del auto. ¿Qué va a pasar con ese auto? Puede tener el motor funcionando perfecto, pero no se va a poder trasladar, es decir, que no importa que el motor esté funcionando perfecto, al fallar la transmisión, esa transmisión tiene un orden de importancia más elevado que el motor en cuanto a la funcionalidad general, de tal manera que si la transmisión no anda, por más que el motor encienda, no va a poder trasladarse ese auto y no va a cumplir su función. De tal manera que siempre el técnico tiene que ir analizando y teniendo en cuenta todos estos elementos que forman parte funcional de la máquina y, por supuesto, tener en claro que estos elementos o factores externos incluso pueden estar afectando el funcionamiento. Por eso es importante que desde el punto de vista objetivo, el técnico no solamente analice el componente, ¿sí?, que nosotros lo hemos encapsulado con todos sus elementos interiores. Esto podría ser una computadora o podría ser inclusive un software con distintas capas de, por ejemplo, el programa principal, la configuración, las DLL que forman parte de él, etcétera, etcétera. Y los factores externos, por ejemplo, un usuario que no lo sabe usar o un virus que está afectando algo del software. Es decir, que tenemos que analizar los elementos internos del componente que nosotros estamos verificando, ya sea de hardware, de software o de la red, y los factores externos que nosotros tenemos que considerar desde el punto de vista práctico, ¿sí? Bien, sigamos un poquito adelante con lo que es la pantalla. Por eso nosotros, desde el punto de vista técnico, debemos hacer análisis integrales de estos componentes. Un análisis integral, desde el punto de vista técnico, es recordar siempre que nosotros tenemos que investigar a los componentes de software como máquinas complejas. A veces esas máquinas complejas, ¿no es cierto?, van a ser un poco más simples, como por ejemplo esto, a nivel componente, en donde nosotros tenemos un elemento y yo les he puesto, por ejemplo, un programa. Pero ese programa no va a trabajar solo, ese programa va a trabajar no solamente los ejecutables, las DLL y los componentes del sistema operativo, de la API o del kernel del sistema operativo, que van a ir trabajando todos en conjunto, sino la configuración de cada uno de ellos. Porque ustedes pueden tener a lo mejor un software que está funcionando de manera correcta. Vamos a suponer que tienen un juego. Pero ¿qué ocurre con ese juego? Lo tienen configurado para una pantalla demasiado, con una resolución demasiado grande para lo que soporta su placa de video, y el juego no va a funcionar y no van a tener una falla de software, van a tener una falla de configuración. ¿Comprenden? De tal manera que en general siempre nosotros debemos analizar los elementos desde un punto de vista integral, siempre recordar que no solamente el componente, el principal sospechoso que nosotros vamos a ver, es el que puede estar funcionando mal, sino que puede haber algo que trabaja de manera coordinada con ese elemento y constituye en sí lo que está haciendo fallar. A veces pueden fallar las dos cosas, el componente y la configuración. Pero en general también es importante que nosotros recordemos que las cosas no son tan sencillas, sino que muchas veces esos componentes trabajan de una manera tal que no solamente se involucra el software, sino también el hardware. Por eso es importante que recuerden que siempre tienen que analizar los componentes básicos y los componentes que trabajan en el mundo real, que trabajan también de manera conjunta. Vamos a suponer que ustedes tienen un software de conectividad de red, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, ese software de conectividad de red, si nosotros no configuramos bien los números IP, si no configuramos la cuenta de correo electrónico, si no configuramos los puertos, no va a funcionar. Entonces hay que considerar el software y la configuración. Pero por el otro lado, tienen la placa de red. Y por el otro lado la configuración de esa placa de red. Es decir, que ese software, además de ese componente de software que nosotros estamos viendo en este núcleo, ¿sí?, tiene que trabajar de manera conjunta con el componente de hardware que está trabajando acá. Es decir, que todos esos componentes necesitan ser investigados cuando nosotros analizamos algo. A veces esto es como una especie de lupa, en donde nosotros investigamos no solamente los núcleos básicos de los elementos,
¿sí? Sino que a veces lo tenemos que ver desde un punto de vista integral, porque la falla puede estar en distintos tipos de niveles. Por eso todo lo que hay en la computadora se configura como un elemento de complejidad elevada y es lo que nosotros conocemos como máquina compleja. Vamos a terminar este mini video en este punto porque me interesa que quede bien asentado el concepto de máquina compleja. Si no lo entendió, le aconsejo por favor que vuelva a rever el video para poder comprender básicamente. Si no, recuerden que tengo un sistema de consultas gratuitas. Los alumnos pueden conectarse directamente con el foro de las aulas virtuales, pero también o a través del WhatsApp, pero el público general puede preguntar a través del sistema de consultas.